Estoy aquí, ¿lo ven? El rey David, el que venció a Goliat con una piedra, el que unificó a las tribus, el dulce cantor de Israel. Me ven rodeado de terciopelo y guardias y piensan, ¡qué vida! El ungido de Dios, el hombre que lo tuvo todo. La verdad es una sombra que nunca me abandona en este trono. Soy un anciano. Me duele la espalda y el peso de esta corona no viene del oro. Viene del peso de mi conciencia. Yo conquisté reinos, pero no pude gobernar la única cosa que realmente importaba, la mesa de mi propio comedor. Mi vida pública fue una sinfonía de victorias, un himno de gloria eterna ante el arca, pero mi vida privada fue un lamento sordo, una melodía desafinada de silencio y ausencias. La paradoja me carcome el alma en estas noches frías. Soy el monarca más poderoso de la tierra, pero me sentí el hombre más cobarde y paralizado cuando se trataba de defender y proteger a mis propios hijos de ellos mismos. El éxito externo se convirtió en mi máscara, ocultando la desintegración interna de mi linaje. Me pregunto si ustedes, hombres y mujeres maduros con sus propias batallas silenciosas, se identifican con esta paradoja: el éxito afuera, el fracaso adentro. Yo podía escuchar el clamor de mis soldados a kilómetros de distancia, sabiendo si era victoria o derrota, pero no escuchaba los susurros de dolor que se gestaban bajo mi propio techo, justo al lado de mis aposentos. Mi oído, afinado por la lira y por las órdenes de batalla, se volvió sordo al miedo y al resentimiento de mis hijos. Y ese silencio fue mi gran arma y mi gran condena. Mi mente estaba consumida por tratados, impuestos y conquistas, dejando migajas de tiempo y atención para las almas que crecían y se marchitaban dentro de estos muros. Confieso que era más fácil enfrentar una lanza enemiga que las lágrimas silenciosas de Tamar o la arrogancia desafiante de Amnón. La realeza me dio una excusa para la distancia, y yo la abracé con una gratitud perversa, porque la proximidad a la verdad de mi familia dolía más que cualquier herida de guerra. ¿Recuerdan a Absalón? Absalón, mi hijo hermoso, el joven que robó mi reino, cuando grité: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera morir yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?» La gente pensó que lloraba al traidor, al usurpador. No, estaba llorando por el niño que nunca conseguí abrazar lo suficiente, por el corazón que se endureció bajo mi negligencia. Estaba lamentando al chico que se fue con la semilla del odio plantada por la falta de un padre presente que impusiera justicia y orden, no solo indulgencia. Mi grito fue una confesión pública de un fracaso íntimo que se había gestado durante años. Vi la belleza de Absalón, su cabello, su carisma, su potencial, y pensé que eso era suficiente. Pensé que el encanto era un sustituto para la formación del carácter. ¡Qué terrible error! Esa es mi primera confesión ante ustedes, los que me miran con asombro y quizás con envidia. El rey David, el ungido, estaba aterrorizado de su propia casa. Yo tenía la valentía de enfrentarme a ejércitos filisteos, pero me faltaba el coraje para enfrentar un conflicto abierto y honesto con mi hijo Amnón o con mi hija Tamar. Elegí la batalla fácil, el campo de guerra. Elegí la retirada cobarde, el silencio y la ausencia emocional. La vergüenza de mis propios errores pasados, mis caídas con Betsabé y Urías, me ataron las manos. Sentía que mi autoridad moral estaba comprometida, y en lugar de buscar la redención a través de la verdad y la corrección, me vestí de hipocresía y permití que el mal floreciera sin freno, pensando que el tiempo lo arreglaría todo. La cobardía se disfrazó de prudencia paterna. La corona me dio poder sobre todo Israel, pero me quitó la valentía de ser simplemente un padre. ¿Podrían entender esto? Un rey que tiene el poder de vida o muerte sobre millones, pero que se siente paralizado e inútil ante el llanto de su propia familia.
Esa parálisis, ese miedo a la confrontación, fue lo que permitió que la injusticia se asentara en mi palacio como un huésped indeseado. Yo debía haber sido el pastor de mis hijos antes de ser el pastor de Israel. Mi deber era proteger al débil y castigar al transgresor. Pero cuando el transgresor era mi primogénito, Amnón, el miedo a la desaprobación y a la fractura familiar me consumió. ¿Qué dirían mis súbditos si el rey no podía controlar a su propio hijo? Preferí el silencio público, ignorando el dolor privado. Y ahí se desató el desastre. Vi cómo mi silencio se transformaba en la armadura que mis hijos usaban para herirse mortalmente. Amnón abusó de Tamar, su media hermana. El rey, el justiciero, el ungido, ¿qué hizo? Nada. Sentí rabia, sí, pero mi rabia se murió en mi pecho, ahogada por la vergüenza, por el recuerdo de mis propios pecados, por el miedo a la confrontación. Dejé que la ofensa quedara impune. Yo, que había castigado a mis enemigos sin pestañear, no pude castigar a mi hijo. Fue el peor de mis juicios, un error que ninguna victoria militar podría borrar. Mi inacción no fue perdón, fue negligencia. Fue la señal de que las leyes de mi reino eran firmes, pero la ley de mi hogar era papel mojado, rasgado por mi propia debilidad. Y el silencio del Padre, cuando se requiere la justicia y la voz, se convierte en el arma más afilada que un hermano puede usar. Mi inacción ante la herida de Tamar y la impunidad de Amnón, eso fue lo que realmente desterró a Absalón de mi corazón. Absalón, el vengador, se convirtió en la sombra oscura de la justicia que yo rehusé ejercer. Él se sintió con el derecho de tomar la ley en sus propias manos, porque yo, su padre y su rey, había soltado las mías. El terror de ese momento, la raíz de mi ceguera, reside en la noche en que me negué a mirar a Tamar a los ojos y prometerle que la justicia sería restaurada. Pero para que entiendan la magnitud de mi culpa, deben ver la escena conmigo, deben sentir el peso de esa decisión, permanezcan conmigo. La verdad de un rey no es bella, pero su dolor encierra la llave de la esperanza que ustedes buscan en sus propios hogares. El silencio, ese es el eco que me persigue, no el de los campos de batalla que gané, sino el de los pasillos de mi palacio donde perdí mi alma. Les conté sobre mi cobardía, mi inacción ante la violación de Tamar por parte de Amnón. Deben entender la raíz de esa parálisis. No fue solo el miedo a la confrontación, fue la vergüenza expuesta de mi propio pasado. Y yo miré a Amnón, mi primogénito, poseído por una lujuria destructiva, y en lugar de ver al criminal que debía castigar, vi el espejo de mi propia debilidad, mi propio pecado con Betsabé. Me dije a mí mismo, ¿quién soy yo, el adúltero y asesino, para juzgar la depravación de mi hijo? Mi autoridad moral estaba tan rota que no me atrevía a levantar la voz para exigir la ley que yo mismo había violado. Elegí la hipocresía del silencio, porque el castigo a Amnón habría sido para mí un juicio público a mi propia alma. Aquel día, mi hija Tamar, vestida con su túnica de colores rasgada, vino a mí. Su belleza, antes tan viva, estaba cubierta por ceniza y una tristeza helada que perforaba el corazón de su padre. Ella no me gritó. Ella me suplicó con los ojos, un ruego mudo que valía más que 1000 acusaciones. Ella me dijo con la mirada, «Padre, haz justicia, restaura mi honor. Sé el rey que eres para Israel. Sé el padre que necesito». Yo sentí mi corazón encogerse hasta el tamaño de una nuez, y no pude pronunciar las palabras que la ley exigía. Solo le ofrecí consuelo vano, promesas vacías, mientras la enviaba de vuelta a la casa de su hermano Absalón. Enviarla allí fue mi manera de lavarme las manos, de delegar mi responsabilidad. Fue mi mayor cobardía, mirar la herida abierta de mi hija y decidir que era demasiado peligroso, demasiado expuesto para mí, tocarla.
El contexto en aquel entonces era cruel, amplificando mi dilema. Como rey, mis sentencias eran definitivas. Castigar a Amnón públicamente habría significado la pena de muerte o el exilio, desestabilizando mi sucesión, mi corte, mi consejo, mis otras esposas. Todos esperaban que yo protegiera la primogenitura y la estabilidad, incluso a costa de la justicia para una hija. Yo me justifiqué. Necesito la paz en la casa real para tener paz en el reino. Esta mentira, este miedo a la inestabilidad política, fue el velo que cubrió mi propia falta de carácter. ¿De qué sirve tener un reino ordenado si la fundación moral de mi propia casa está podrida? Mi deber como padre y como juez se enfrentaron y por egoísmo para proteger mi propia imagen, el rey venció al padre. Absalón, mi hijo de corazón ardiente y cabello hermoso, vio todo. Absalón entendió mi silencio no como misericordia, sino como traición a Tamar, su hermana de la misma madre. Lo vi en sus ojos cuando se la llevó a su casa, una llama fría y calculada de resentimiento. Él no me reclamó. Se quedó en silencio, una réplica de mi propia cobardía, pero con un propósito más oscuro. Él esperó. Durante 2 largos años, él cultivó su odio, su plan de venganza, convencido de que, si el rey no imponía la justicia divina, él impondría la justicia humana, la justicia del hermano ofendido. Su silencio era la prueba de mi fracaso. Él no me necesitaba para resolver el conflicto. Mi inacción le había dado permiso para actuar. Esa espera de Absalón me destrozó más que un grito. Era un reproche constante y vivo. Yo intenté compensar mi culpa con oro, con favores, con miradas rápidas en los pasillos, pero nunca con una conversación honesta. Nunca fui capaz de decirle: Absalón, tu padre se equivocó. He fallado como juez y como protector. Ayúdame a restaurar la verdad. Pero el orgullo no me lo permitió. Mi realeza se interpuso entre nosotros. Una pared impenetrable. Yo estaba sentado en mi trono, temblando por dentro, esperando que el tiempo curara lo que solo una confrontación y un castigo podían sanar. El contexto cultural de la sucesión y la honra se convirtió en el terreno fértil para que el resentimiento de Absalón se transformara en veneno mortal. Finalmente, Absalón ejecutó su venganza, asesinando a Amnón en una fiesta de pastoreo. Cuando la noticia llegó, mi dolor fue doble: la pérdida de un hijo y la confirmación de mi castigo. El terror no vino de la muerte de Amnón, sino del escalofrío de saber que mi propia mano, al negarse a la justicia, había armado a Absalón con el derecho de matar. Yo había engendrado el caos. Me cubrí de cilicio, lloré la muerte, pero el verdadero duelo era por la vida que yo había destruido. En ese momento entendí que no se puede ser rey y padre a tiempo parcial. El cargo es total. Mi fracaso como padre generó una violencia que ahora amenazaba la estabilidad de todo el reino. Absalón huyó, desterrado no por mi orden, sino por el miedo de su propia acción y mi rabia. Y yo, su padre, deseaba su regreso, añoraba su rostro, pero mi orgullo herido y mi miedo a desatar otro conflicto me mantuvieron atado. Este deseo de mi alma por él, por mi hijo fugitivo, fue la prueba final de mi debilidad. Quería el resultado, la paz y la presencia de mi hijo, sin pagar el precio, la humildad y el reconocimiento de mi error. Esta es la herida original. Mi incapacidad para enfrentar la verdad y hacer lo correcto cuando más importaba, pavimentando el camino para que el resentimiento se convirtiera en rebelión. Observen de cerca, porque la siguiente parte muestra cómo este error se convirtió en la traición que casi me cuesta mi alma y mi corona. Mi corazón me gritaba que recuperara a mi hijo fugitivo, Absalón, pero mi orgullo, disfrazado de respeto por la ley, me mantenía inmóvil. Pasaron 3 años de exilio, 3 años en que la distancia entre mi trono y el corazón de Absalón
se convirtió en un abismo intransitable. Finalmente, mediante la astucia de Joab, el general que siempre supo cómo manipular mi debilidad, Absalón regresó a Jerusalén. Pero, ¿saben cuál fue el verdadero castigo? No se me permitió verlo. Estaba en la ciudad, a pocos metros de mi palacio, respirando el mismo aire, pero no podía cruzar mi umbral. Durante 2 años más, viví con un fantasma. Yo tenía el poder de levantar el destierro con una palabra, de abrazarlo y dialogar, pero mi miedo a la confrontación, mi incapacidad para tratar la raíz de la herida me hizo mantener el muro. Le di un lugar en la capital, pero le negué un lugar en mi vida. El hijo regresó a la geografía, pero no al corazón del padre. El punto sin retorno se selló en ese silencio postexilio. Absalón, sin el amor restaurador del padre, solo encontró espacio para el resentimiento. Se sentó a las puertas de la ciudad, un lugar estratégico, y comenzó a robar el corazón de Israel. Él no me atacó con espadas inicialmente, me atacó con la atención que yo le negué a mi propio pueblo. La gente venía a mí buscando justicia, y yo, ocupado con mis asuntos reales, los hacía esperar. Absalón, con su carisma deslumbrante y su cabello que era su bandera, los interceptaba, les sonreía y les decía: «El rey no te escucha, pero si yo fuera juez, te daría justicia». Y ese acto, simple y perverso, era un reproche directo a mi paternidad y a mi reinado. Él no robaba súbditos, robaba la conexión que yo había descuidado. Mi ceguera fue absoluta. Mis consejeros me advertían sobre la popularidad creciente de Absalón, sobre su arrogancia, sobre la traición que se cocinaba a fuego lento. Pero yo no quería ver. Yo quería creer que mi hermoso hijo, que estaba en la ciudad, se había calmado, que el tiempo había borrado el asesinato. No quería perturbar la frágil paz que habíamos forzado. Preferí la cómoda ignorancia al dolor de la verdad. Pensé, mientras él esté aquí cerca no hay peligro. ¡Qué ingenuidad! Yo fui un rey que se durmió en los laureles de su pasado, permitiendo que la ambición y el resentimiento de mi hijo usaran mi propia negligencia como un trampolín para la usurpación. La distancia emocional, ese abismo que yo creé, se convirtió en una trampa política fatal. Cuando me dieron la noticia, Absalón se ha levantado en Hebrón, el corazón de Israel está con él. El golpe fue más profundo que cualquier herida de lanza de Goliat. No fue el miedo a perder la corona lo que me destrozó, sino la confirmación de que mi hijo me odiaba lo suficiente como para querer destruirme. Me di cuenta de que mi fracaso no había sido privado. Se había convertido en una guerra civil. El drama familiar se había transformado en un drama nacional, y yo era el único responsable. El hombre que se había negado a hacer justicia en el hogar, ahora era juzgado por su propio hijo ante toda la nación. No huí del ejército de Absalón, huí del fantasma de mis propias fallas parentales que venía a cobrarme la cuenta. La huida de Jerusalén fue la humillación máxima. El rey, descalzo, subiendo el monte de los olivos, llorando con el pueblo. Ese era el precio de mi cobardía. Yo, el gran guerrero, no luché, huí. Pero en mi huida, mientras miraba hacia la ciudad, vi el espejo quebrado de mi liderazgo. Absalón, al entrar en mi palacio y acostarse con mis concubinas en público, no buscaba solo la realeza, buscaba deshonrar al padre. Era el grito final del hijo que no fue amado, del hijo que no fue corregido. El mensaje era claro: tú me fallaste, ahora yo te quito todo, incluida tu honra. Ese acto no fue un simple golpe de estado, fue el clímax de la tragedia familiar que yo había escrito con mi silencio. Mi fracaso se convirtió en un espectáculo público de humillación y terror. Y la ironía cruel es que todo esto sucedió porque yo intenté evitar un conflicto. Intenté comprar la paz con la inacción.
Y a cambio de esa falsa paz temporal, mi familia entera se consumió en fuego. El dilema universal se hizo carne en mí. El padre que intenta evitar el dolor a corto plazo solo garantiza una catástrofe mayor a largo plazo. Yo fui demasiado suave, no por amor, sino por miedo al costo personal del amor verdadero, que es la disciplina, la presencia constante y la rendición de cuentas. Permítanme preguntarles algo muy íntimo, a ustedes que han llegado hasta aquí, que han sido testigos de mi miseria. ¿Qué conflicto están evitando hoy en su hogar por miedo a perder el control o por evitar una confrontación dolorosa? No se suscriban a la misma locura que me llevó a mí a perder 2 hijos. Ahora, en mi vejez, es el momento de mirar hacia el espejo roto y confesar mi mayor error de carácter. He pasado los últimos años de mi vida siendo adulado, gran rey, ungido de Dios, pastor de Israel. Me construí una armadura de títulos y alabanzas tan gruesa que no dejaba pasar ni una pizca de autocrítica. Les hablé de mi cobardía, de mi silencio y de mi inacción, pero ahora debo ir más profundo, al corazón podrido de todo, mi egoísmo. Yo fui un padre ausente, porque me resultaba más cómodo y satisfactorio estar presente donde el aplauso era seguro. La corte, el templo, el campo de batalla. Allí mi valía era innegable, mi autoridad era absoluta y mi palabra era ley. El hogar, en cambio, exigía algo que mi ego se negaba a entregar, la vulnerabilidad. Un rey no puede equivocarse, pero un padre, si quiere conectar, debe admitir que es solo un hombre, con cicatrices y debilidades. Y ese era el único campo de batalla del que huí constantemente. Mi mayor debilidad, la que destruyó mi casa, fue mi orgullo. Yo creí que mi éxito como rey compensaría mi falta como padre. Pensé, mis hijos tienen riqueza, tienen estatus, tienen mi apellido. ¿Qué más necesitan? Me convencí de que los bienes materiales y el prestigio eran sustitutos válidos para el tiempo, la corrección y la atención sincera. En lugar de ofrecerles mi tiempo, les ofrecí mi tesoro. En lugar de ofrecerles mi diálogo, les ofrecí mi distancia, esperando que crecieran bajo la sombra de mi gloria sin ser molestados por mi supervisión. Mi orgullo me hizo sentir que yo era demasiado importante para las trivialidades de la crianza diaria, para los pequeños conflictos que, ignorados, crecen hasta convertirse en rebeliones. La ironía más cruel de mi vida es esta. Yo, el hombre que cantaba con el alma sobre la justicia de Dios en los salmos, me negué a practicar esa misma justicia con mis propios hijos. Hice la vista gorda ante Amnón porque me recordaba mis faltas, y mantuve a Absalón lejos porque su resentimiento era un espejo constante de mi fracaso. Yo no buscaba su bien, buscaba mi paz a cualquier precio. Y el precio fue el deshonor de Tamar y la vida de 2 de mis hijos. Yo no fui un padre ausente por estar ocupado con los asuntos de Dios. Fui un padre ausente por estar absorto en los asuntos de mi propia vanidad, deleitándome en la adulación de mi pueblo, mientras mi familia se desmoronaba en la soledad. Mírenme. Soy el autor de salmos que inspiran a generaciones, pero no pude escribir una simple carta de consuelo a mi hija herida sin que mi hipocresía me quemara la mano. ¿Cómo pude esperar que mis hijos me respetaran como rey si sabían que como hombre y padre yo era un cobarde moral? Mi corazón no estaba roto solo por la pérdida. Estaba roto porque, al mirar atrás, entendí que yo mismo había construido el andamio sobre el que Absalón montó su patíbulo. Él no me traicionó solo. Yo le enseñé cómo traicionar a través de mi indiferencia y mi miedo a la verdad. No fue el destino, fue la cosecha de mi egoísmo. Ustedes que me escuchan y cargan sus propias penas, entiendan esto. La mayor armadura de un padre no es el poder, sino la humildad. Yo no fui capaz de decirles a mis hijos, me equivoqué, fui un mal esposo y ahora soy un padre imperfecto, pero estoy aquí para corregir, para escuchar.
Mi corona era demasiado pesada para permitir que mi cabeza se inclinara y mi corazón se abriera. Me sentí un dios ante los hombres y me negué a ser un simple ser humano ante mi familia. Y ese es el castigo divino, ser el rey más grande y el padre más miserable. Recuerdo la voz del profeta Natán reprendiéndome por Betsabé. En aquel entonces yo me arrepentí y clamé por el perdón de Dios. Pero el arrepentimiento por mi adulterio no se tradujo en una redención activa en mi paternidad. Mi relación con Dios mejoró, pero mi relación con mi prójimo más cercano, mi familia, siguió siendo un terreno baldío. Pensé que el perdón de Dios era un pase libre para descuidar el trabajo duro del amor diario, de la presencia constante, de la corrección difícil. Mi vida se convirtió en un monumento a la fe pública y a la bancarrota privada. Ahora, ante ustedes, en esta desnudez de mi vejez, les pregunto, si tu historia no es la de un rey, sino la de un esposo, un padre o una madre, ¿cuál es el éxito que estás usando para justificar tu ausencia o tu silencio en casa? Yo les digo, dejen esa máscara. El precio de ese disfraz es la paz. Mi vida es una advertencia de que la soberbia es el veneno más lento y eficaz contra el amor familiar. Ahora debo descender a la oscuridad de la pérdida para buscar el único rayo de luz que me queda. La muerte de Absalón. Ese es el abismo. Joab, mi general, me salvó el reino, pero me cortó la vida. Cuando me trajeron la noticia, el grito que di no era el de un rey que pierde la guerra, sino el de un hombre que pierde su última oportunidad de redención. Me retiré a la cámara sobre la puerta de la ciudad, un lugar alto, pero también la celda de mi desesperación. Lloré sin consuelo, gritando aquel lamento que ya conocen. «Hijo mío, Absalón, hijo mío». Pero, ¿saben por qué ese llanto era tan amargo, tan total? Porque en el cuerpo inerte de mi hijo, yo vi la prueba final de que mi vida había sido una farsa, que mis prioridades habían sido catastróficamente erróneas. El vacío que me dejó no era solo la ausencia de Absalón, era el vacío que yo mismo había creado en mi casa y en mi corazón a lo largo de décadas de negligencia y cobardía. Me sumergí en una soledad que ninguna multitud, ningún salmo podría llenar. La soledad de mi vejez es el castigo silencioso de un rey que amó más la alabanza que la presencia. Mis otras esposas, mis otros hijos, sentí que todos me miraban con un juicio mudo, sabiendo que yo era el arquitecto de la tragedia. Mi matrimonio con Mical se había roto hacía mucho tiempo, una unión fría cimentada en el orgullo y la crítica. Y Betsabé, aunque la amaba, estaba marcada por el peso de nuestro pecado original. Mi palacio se convirtió en un monumento a la incomunicación, un lugar donde nadie se atrevía a hablar la verdad. Sentía que caminaba entre fantasmas, el fantasma de Amnón, asesinado por su lujuria y mi inacción, el fantasma de Tamar, deshonrada y silenciada, y ahora el fantasma de Absalón, muerto por la ambición que mi ausencia había nutrido. La crisis de esperanza me golpeó con una fuerza devastadora. Yo había confiado en el Señor a través de 1000 batallas, cantando mi fe con mi lira. Pero en medio de esa tragedia personal me pregunté, ¿de qué sirve ser el hombre conforme al corazón de Dios si mi propio corazón está tan roto y mi hogar tan destruido? ¿Dónde estaba la bendición? ¿Dónde estaba la redención que había prometido Natán? Dudé de mi legado, de mi fe, de mi propósito. Sentí que toda mi vida había sido una mentira grandiosa, un éxito superficial que escondía una derrota íntima y terminal. El desánimo era tan profundo que deseaba cambiar mi vida por la de Absalón, no solo por amor a él, sino para escapar del terror de vivir con la conciencia de mi propia ruina. Esta desesperación me llevó al fondo del pozo, un lugar donde solo quedan preguntas sin respuesta y la autocompasión. Me sentía un náufrago, rodeado por el mar de mis éxitos pasados, pero completamente solo.
sin tierra firme. La vida continuaba, pero yo estaba estancado, incapaz de gobernar, incapaz de componer un nuevo salmo, incapaz de encontrar consuelo. Mi propia carne me había traicionado y mi espíritu estaba agotado. No podía encontrar el sentido, la razón de ser de tanto dolor. Y en esa soledad entendí que el verdadero poder de un rey no reside en su ejército ni en su corona, sino en la paz de su alma, una paz que yo había sacrificado en el altar de mi vanidad y mi miedo. El aislamiento es la prisión que el orgullo construye. Yo estaba físicamente rodeado por mi familia y mi corte, pero emocionalmente vivía en un exilio autoimpuesto. Ellos temían hablarme de Absalón, y yo temía preguntar. La verdad se había convertido en un tabú, y el hogar en un campo minado de emociones reprimidas. Esta es la soledad que enfrentan muchos de ustedes, la soledad dentro del matrimonio, la soledad al lado de los hijos adultos, donde se comparten espacios, pero no vidas. Yo les digo que esta soledad es mucho más fría que cualquier prisión de piedra, porque es la prisión del corazón que se cerró para no sentir. Mi alma se marchitaba por la falta de una conexión real, por la incapacidad de ser visto no como un rey, sino como un padre que llora. Mi mayor dilema en esa crisis fue si debía rendirme a la amargura o intentar encontrar un hilo de significado. La desesperación me tentaba a culpar a Dios, a la maldición familiar, a Joab, a todos excepto a mí mismo. Pero en el silencio más profundo de mi dolor, la verdad era ineludible. La causa de mi miseria era la suma de mis omisiones. No había esperanza de curación mientras yo negara mi parte de la culpa. Mi corazón estaba muerto, no por la espada de Absalón, sino por la lenta erosión de mi propia negligencia. Si estás enfrentando una crisis de esperanza en tu propia familia, en ese vacío donde solo hay silencio, recuerda que el abismo solo tiene poder si sigues alimentándolo con el orgullo. Yo quiero evitarles el largo viaje al desierto que yo hice. Para escuchar la lección que el sufrimiento me enseñó, necesitas suscribirte a este camino de verdad que estoy compartiendo. Solo al aceptar la ruina se puede empezar a construir. La ruina de mi alma era total, y fue en esa desnudez, despojado de la corona de mi orgullo, donde finalmente encontré un atisbo de luz. La verdad no me vino en una visión gloriosa, sino en el silencio pesado de mi palacio. Un día en que miré mi arpa y no sentí ganas de tocar. Me di cuenta de que mi dolor no era un castigo divino, sino una consecuencia lógica de mis decisiones. Y en esa aceptación, la más difícil de todas las batallas, nació la semilla de la redención. Comprendí que no podía cambiar el pasado. No podía resucitar a mis hijos, ni podía reparar el honor de Tamar, pero sí podía cambiar el único campo de batalla que me quedaba, el futuro de mis relaciones y mi propia perspectiva. Decidí que mi dolor no sería estéril, sería la lección que finalmente me obligaría a convertirme en el hombre que fingí ser. Mi epifanía se centró en la presencia. Yo había rezado por mis hijos, les había provisto un futuro, pero nunca les había dado mi ser completamente. Entendí que el mayor regalo que un padre o una madre pueden dar no es la protección de las consecuencias o la provisión material, sino la disponibilidad total y consciente. La disciplina es importante, sí, pero la disciplina sin amor y sin presencia se convierte en tiranía, o en mi caso, en hipocresía. Me di cuenta de que mi fracaso no fue no castigar a Amnón, sino no haber establecido con mis hijos una relación lo suficientemente fuerte y honesta para que ellos me respetaran antes de que ocurriera la tragedia. La conexión es el verdadero pilar de un hogar. El nuevo mirar me obligó a ser brutalmente honesto conmigo mismo. La justicia que les negué a mis hijos, ahora debía aplicarla a mi propio corazón. El arrepentimiento verdadero no es solo pedir perdón a Dios,
es un cambio radical en el modo de vivir con el prójimo. Mi arrepentimiento por Betsabé fue vertical, pero mi error con mis hijos exigía un arrepentimiento horizontal, un esfuerzo activo y diario por restaurar la verdad y la confianza con los vivos. Comencé a acercarme a mis siervos, a mis consejeros, incluso a Mical, no como el rey distante, sino como un hombre que finalmente se atrevía a mostrar su fragilidad, que se atrevía a preguntar: ¿qué hice mal? Entendí que el amor verdadero, el que sana, no teme al costo. Yo había temido la confrontación porque temía perder el control o la imagen, pero la verdadera valentía es precisamente enfrentarse a la verdad de la familia, aunque duela como una herida abierta. La cobardía es evitar el conflicto. El amor es entrar en él, armado solo de honestidad y perdón. Comencé a ver mi propia historia no como una mancha, sino como una advertencia. Mi vida es una parábola viviente para cualquiera que intente construir un reino afuera, mientras su propia casa se desmorona por dentro. La prioridad no es la corona, es el lazo de sangre, el compromiso sagrado del matrimonio y la crianza. La lección que me dio la muerte de Absalón fue que la corrección debe estar siempre al servicio de la restauración, no de la humillación. Yo debería haber corregido a Amnón con amor firme para salvar su alma y la de Tamar. Debería haber buscado a Absalón con una compasión inquebrantable para salvar su corazón del odio. El amor no es ciego. Fui yo quien decidió vendarme para no ver la verdad incómoda. El nuevo propósito de mi vida, en mis últimos años, es usar mi dolor no para la autocompasión, sino para la sabiduría. Cada amanecer es una oportunidad para ser el padre y el hombre que debí ser desde el principio, aún sin mis hijos perdidos. Ahora, cuando toco mi arpa, el tono es diferente. No es solo un lamento, ni solo una alabanza. Es una oración que busca guiar, que busca prevenir. Es un eco que grita: no cometas mi error. No esperes a que tu hijo se convierta en tu enemigo para darte cuenta de que tu silencio es más ruidoso que 1000 palabras. La redención no se trata de borrar el pasado, sino de usar la cicatriz para iluminar el camino. Mi esperanza reside en que mi historia pueda salvar la suya, que mi error les dé la fuerza de la verdad en sus propios hogares. Mi confesión no está completa hasta que ustedes actúen. Si esta verdad les ha tocado, si han visto el espejo de su propio silencio en mi tragedia, compartan esta reflexión con sus cónyuges, con sus hijos, e inicien esa conversación difícil que han estado posponiendo. No permitan que su éxito sea el enemigo de su hogar. El tiempo, mis amigos, es el regalo más precioso y fugaz que tenemos. Mi confesión está casi completa, y lo que me queda por ofrecerles no es un salmo de alabanza, sino una súplica de sabiduría basada en mi ruina. Les he mostrado el abismo que se abre cuando un padre o una madre temen más la confrontación que la pérdida de un alma. La lección final, la que me persigue hasta en mis sueños de vejez, es que el verdadero legado de un líder no se mide por las fronteras que conquistó, sino por la paz y la justicia que cultivó dentro de las 4 paredes de su hogar. Yo fui un gran constructor de naciones, pero un destructor de mi propio linaje. No permitan que su éxito profesional, social o incluso ministerial se convierta en la coartada perfecta para la ausencia emocional. El trono de Israel se mantiene firme, pero mi alma de padre yace de rodillas, confesando mi mayor fracaso. Mírenme a los ojos, ustedes que se ven reflejados en la lucha por mantener la familia unida. Si tienen un hijo que se ha marchado, ya sea física o emocionalmente, si su cónyuge se ha encerrado en un silencio hostil, si ven el veneno del resentimiento creciendo entre hermanos, no esperen, como yo esperé, que el tiempo lo arregle.
El tiempo no cura las heridas de la familia, las convierte en cicatrices profundas que dividen las almas. La curación solo viene a través de la acción valiente y la humildad radical. Es más heroico pedir perdón a un hijo o una hija, admitiendo su error con total sinceridad, que conquistar una ciudad fortificada. La verdadera fuerza no está en la corona, sino en la capacidad de arrodillarse. Mi consejo final es este, y escúchenlo bien, pues viene del hombre que cometió el error más costoso. La presencia consciente es la justicia más alta que pueden ofrecer. Significa estar allí no solo físicamente, sino con su mente y su corazón despojados de sus propias agendas, realmente escuchando el dolor, el miedo o el sueño que sus seres queridos no se atreven a expresar. No hagan como yo, que estaba presente en mi palacio, pero completamente ausente de la vida de mis hijos. No usen su propia historia de dolor para justificar su cobardía. Usen la verdad para construir un puente de vulnerabilidad que permita la entrada del amor, la disciplina firme y la reconciliación. El legado que estoy luchando por dejar no es el de los salmos que canté con voz de ángel, sino el de la advertencia que les grito con mi voz quebrada de anciano. Mi vida es un mapa de lo que deben evitar. La soberbia, el miedo a la confrontación, el anteponer el qué dirán al bienestar de su propio hogar. Yo les digo que el día del juicio no será solo por sus pecados contra Dios, sino por las omisiones contra aquellos que les fueron confiados. La bendición de Dios es grande, sí, pero la responsabilidad de la familia es un mandato sagrado que no se puede delegar ni descuidar. Permítanme ser su espejo, sin adornos ni glorias. Si su corazón ha sido tocado por mi miseria y por la verdad de mi fracaso, les ruego que hagan lo que yo tardé demasiado en hacer. Hoy es el día para despojarse de la armadura del orgullo. Vayan a sus hogares, llamen a sus hijos, miren a sus cónyuges a los ojos y abran la conversación que ha estado pendiente por años. No teman al estallido, teman al silencio eterno que deja la pérdida. La reconciliación comienza con una palabra: me equivoqué. Finalmente, a ustedes, que han sido mis testigos en esta hora de verdad, mi única esperanza es que la historia del rey David, el ungido que falló como padre, pueda ser la chispa que encienda la redención en su propia vida. Mi dolor es ahora su sabiduría, mi ruina es su advertencia. Vivan de tal manera que, cuando llegue su final, no tengan que lamentar la pérdida del tiempo y la oportunidad, como yo. Que el amor, la justicia y la presencia sean el verdadero himno que se cante en su casa. Si esta historia te ha ofrecido consuelo, visión y un camino a seguir, te pido que dejes un comentario abajo con una palabra clave que represente tu compromiso de sanar tu hogar hoy. Comparte tu luz. El tiempo, mis amigos, es el regalo más precioso y fugaz que un padre tiene. Y el tiempo, les aseguro, no espera al rey.